yo llamé a la charla fósiles o archivos, porque hay algo que me interesa particularmente con respecto al archivo, que es algo que vengo trabajando hace tiempo. En realidad yo empecé a trabajar archivo a partir de las películas pornográficas. Empecé a trabajar y siempre archivo fílmico. Creo que es un poco que tiene que ver con una especie de maldición generacional, que estudié cine esperando hacer una película en fílmico, y en el momento en que me tocó hacer una película en fílmico, el fílmico dejó de existir. Y ya era una antigüedad, entonces la solución que encontré fue meterme en archivos fílmicos, lo que es un gran problema en realidad, porque no hay archivos fílmicos en Argentina. El único es el Museo del Cine, podríamos decir, es el único público, que es público entre comillas, porque en realidad no se puede ir a revisar material y etcétera. Ahora está tratando de que eso suceda, pero en el momento en que yo empecé a buscar archivos eso no sucedía. Entonces, un poco la búsqueda del material de archivo también se trata medio de ser como una detective privada, ir teniendo relaciones exóticas con gente rara, que en general vive entre cosas descartadas y cosas que a nadie le importan. Y en esas cosas que a nadie le importan es donde creo que está el archivo, y creo que de algún modo ponerlo, hacer estas operaciones que se vendría siendo el footage, el metraje encontrado, o en este caso el digital encontrado, a través de ese archivo público que es Internet. Es quitarle la cuestión del fósil, digamos, es sacarlo del lugar de la estantería y desempolvarlo y ponerlo a disposición y repensarlo. Y también en el repensarlo es, además de ser una operación claramente estética, digamos, un poco lo que vengo pensando es que para mí tiene algo que ver como, no sé, como la literatura de pronto a través de determinados ensayos críticos se vuelve, o sea, libros, escritores, no sé, como podríamos, digo, clásicos como Flaubert o como Proust, se terminan convirtiendo en un retrato de época, pero no solo en retrato, sino en una crítica de una sociedad, en general sociedades descuartizadas, ¿no es cierto?, que es bueno lo que signa los siglos XIX, XX y a casi toda la historia de la humanidad, podríamos decir. Y entonces encuentro un poco que en esa no solo en la búsqueda, sino en la puesta en escena del archivo, se comete de algún modo esa operación que es la del ensayo crítico. En el caso de Cuatreros, que es una película realizada toda con material de archivo completamente, tiene una sola imagen que no es material de archivo, que en realidad sí es material de archivo porque es un archivo familiar, es la última imagen de la película que está filmada con un teléfono celular, y es una escena en la que aparece mi hijo, o sea que también podríamos encuadrarla dentro de la lógica del archivo, pero pasa a ser archivo digital. En ese archivo, un poco también el trabajo que hago es sacarle, digamos, esta lógica del fósil, porque lo saco del lugar del paisaje, digamos, el archivo como la ilustración de una época es lo que a mí claramente no me interesaba, y entonces lo vuelvo un territorio que vendría siendo el imaginario de una época más que la ilustración de una época. Y en ese imaginario entonces necesito una cantidad de materiales que no es solamente el material o sea, lo que se decía en los noticieros o solamente las ficciones que circulaban, sino todo eso junto. Y todo eso también
visto a la vez. Y me corro siempre cuando hablo de esto de la idea de apropiación, que es una palabra que se usa muchísimo hoy en día en todos los aspectos, eh, que a mí no me gusta por dos razones. Por un lado, porque reconoce una propiedad anterior, lo que yo claramente no reconozco. Y por otro lado, porque también implica un gesto violento la idea de apropiarse de algo. Entonces, en tal caso, me interesa más la idea de eso, de transformación o de devenir, ¿no? Como eh, un, esta, esa polisemia de imágenes eh, historiográficas devienen en una imagen subjetiva. Porque de alguna manera lo que trabaja el archivo también son como los bordes de una conciencia de la historia, ¿no? Y, esa conciencia en general por la historia, por la historiografía se suele ver opacada por conceptos y terminologías. Y en ese punto creo que la idea de, llamémoslo como se suele llamar, metraje encontrado, aunque creo que es poco, es poca ese concepto, no dice todo lo que, lo que significa esa reescritura de las imágenes. Eh, es como de algún modo devolverle el brillo. O sea, como al ponerlo en presente, es quitarle esa cuestión opaca de la idea de historia y que vuelvan a ser las imágenes por sí mismas, a pesar de no ser en sí mismas.